que se sufre en el fútbol, ¿no? Sí. Lo sabíamos, que venir aquí a Ovao iba a ser sinónimo de sufrir, pero creo que el equipo lo sabía desde el primer minuto que para ganar aquí había que sufrir. No pensaba que tanto. Al final con la expulsión de Jandro en el descuento, pues uno lo pasa mal, pero bueno, muy contento sobre todo por los futbolistas, porque se lo merecen. También por la gente del club, que sé que siente el Langreo y que esta semana lo ha pasado mal, por la gente de Langreo, de Sama, de La Felguera, que lleva semanas pasándolo mal, y creo que todos nos merecíamos una alegría. Un Langreo atrevido, ¿no? Se puede suponer que en estos casos el equipo pueda venir a defender, a buscar un punto. Sin embargo, Langreo hoy vino a buscar los 3 puntos y desde el primer momento presionando muy arriba y buscando el gol. Sí, sabíamos que los resultados de la mañana y los resultados de ayer tampoco nos habían favorecido y creo que tampoco nos merecía la pena venir aquí a buscar el empate. Hemos jugado nuestras armas, creo que las hemos aprovechado bien. Los jugadores han entendido las 3-4 cosas que en estas 3 sesiones hemos podido preparar y ya te digo, creo que ha salido todo a pedir de boca. Hemos sufrido, que entraba dentro de la lógica y de la normalidad de enfrentarse a un gran equipo como es el Coruso, pero yo creo que hemos sido valientes y hemos tenido recompensa. Importante esa presión de medio campo que ahogó al Coruso, que no lo dejó jugar. Sí, nosotros planteábamos jugar con 2 puntas, sobre todo para ahogar la salida de balón, como bien dices, del Coruso. Sabíamos que podíamos sacar provecho si dificultábamos que el pivote recibiera. En la primera parte Óscar y Poveda hicieron un trabajo impresionante, luego tuvimos que refrescar gente. Jorge entró y lo hizo perfecto también. Óscar creo que hizo un partido de 10. Creo que lo entendimos bien, creo que tuvimos las 2 líneas bastante juntas y creo que impedimos que el Coruso estuviera cómodo, sabíamos que ellos si circulaban por dentro para sacar fuera nos iban a generar peligro, y así fue como nos generaron el peligro que nos generaron. Pero yo creo que en líneas generales el guión que teníamos previsto se cumplió y ya te digo, muy contento y orgulloso de los jugadores. Una victoria que aclara un poquitín más el futuro, ¿no? Ya no es tan negro. Sí. Está claro que la posición o la situación en la tabla no es la esperada por todos, pero yo creo que hoy era importante sacar algo aquí por puntuación, por clasificación, pero también por sensaciones, porque los chavales empiecen a creérselo, porque lo digo sinceramente y se lo digo a ellos, no es por calentarles las orejas a nadie. La clasificación no refleja el nivel de esta plantilla. Yo creo que es una plantilla para estar más arriba. Creo que les faltaba creérselo, que les falta encadenar esos 2 resultados positivos, y yo creo que espero que sea un punto de inflexión esta victoria de aquí en Ovao para mirar hacia arriba. Los 3 puntos que os lleváis de aquí son 3 puntos de hombría, trabajados, luchados, de principio a fin. ¿Pudo facilitar que estás un entrenador de transición que conocías a los jugadores, te facilitó plantear este partido? Bueno, sí es verdad que conozco a los jugadores, llevamos 4 meses juntos, con alguno pues incluso coincidí como jugador, y bueno, sí que es verdad que puede haber ayudado, ¿no? Pero yo creo que en líneas generales hoy era un partido, se lo dije a ellos, que no tenían que tener ningún tipo de presión, de sentirse presionados. Quizás si hubiera venido ya hoy un entrenador nuevo, a lo mejor tenían esa dosis extra de presión, de querer demostrar. Se lo dije a ellos, a mí no me tienen que demostrar nada, los conozco, la valoración, opinión que tengo de ellos no iba a variar absolutamente nada por el resultado de hoy, y creo que bueno, que sí que ha podido sumar el hecho de ir todos a una, de conocernos y de poder sacar el partido adelante. Para preparar este partido, tú como entrenador, ¿tú utilizaste más un planteamiento táctico o trabajaste mucho la psicología del equipo? Bueno, un poco de todo, ¿no? Sí que es verdad que ha sido una semana muy complicada por todo lo que ha rodeado al club, a la situación deportiva.
quiero también decirlo y lo digo sinceramente, esta victoria es más de Robert también, del entrenador que sale, que mía, porque llevamos 81 sesiones de entrenamiento, yo he dirigido 3, así que si no resto mal creo que ha dirigido 78, ¿no? Y ese trabajo previo nos hemos aprovechado de él, hemos intentado matizar 2 o 3 cosas que creíamos que podían sumar y creo que los futbolistas lo han entendido bien y nos ha salido el plan como queríamos.